Bueno, ahí estaba, ¿no? Un Milei absolutamente irresponsable con el tema de las denuncias. No tiene correlato, además, desde lo judicial. No ha presentado nada. La Libertad Avanza de forma contundente que siquiera te permita salir a decir, miren, nosotros presentamos todas estas denuncias, queremos que se investigue. Lo de los telegramas en cero se les cayó en 2 minutos, pues la verdad es que era absolutamente insostenible. Bueno, pueden hablar de trampas sin siquiera aportar un dato. No hay nada detrás de esto. Y sí hay mucho de similitud en el discurso de Bolsonaro y de Trump. Por eso está Marco Teruggi con nosotros hoy. Bueno, Marco, buenas tardes. Pensamos en invitarte hoy justamente porque vemos... es una película que ya vimos, ¿no? En Estados Unidos y en Brasil esto. Es bastante predecible. Yo diría que está importando un método, un discurso y unos no argumentos, porque al igual que Jair Bolsonaro, su aliado en Brasil, y Donald Trump, su aliado en Estados Unidos, cantan fraude sin presentar ningún tipo de pruebas y construyen un clima político, un clima social de desconfianza sobre la democracia, que creo que es lo más peligroso en nuestro país cuando se cumplen 40 años. En vez de cuidarla, la ponen en cuestionamiento y van como abriendo la puerta hacia una crisis hipotética después del resultado de la segunda vuelta en caso de que perdiera. Claro. Ahora, Milei, digo, hay todo un aparato hasta comunicacional que comparte en las similitudes, ¿no? La difusión de fake news y demás. ¿Lo ves así también? Digo, el caso Bolsonaro es bastante ejemplar. De hecho, vino el hijo para acá. Sí, creo que la alianza es bastante visible, digamos, ¿no? Entre estos sectores políticos y las estrategias de campaña también. Incluso hay estrategias de campaña de Milei que son importadas de Estados Unidos y de Brasil. Pienso en toda la cuestión armamentística, por ejemplo. Es algo que es bastante copiado de las experiencias de afuera. Y en términos de trabajo de redes sociales e instalación de matrices también. Es un espacio político, es una corriente política internacional que me parece que se ha propuesto asediar las democracias, ponerlas en crisis, con una gran diferencia. Donald Trump y Jair Bolsonaro eran presidentes en función y en salida, lo cual hacía mucho más grave la denuncia de fraude y no reconocimiento de su derrota que en el caso de Javier Milei. Bueno, ahí hubo, digo, por supuesto que como bien dice Marco, lo importa, pero Macri también lo hizo, ¿eh? Porque recordemos que en 2019 no fue el propio Macri, pero hubo dirigentes de Cambiemos en ese momento que hablaban de que por lo menos en la primaria había habido fraude. Insólito, como en los casos que acaba de citar Marco, porque sabemos que el oficialismo es el que organiza y una campaña. Y es el Poder Judicial el que organiza y además el que la controla es realmente sí, y subestimar mucho a quien te sigue genuinamente. Estás jugando mucho con aquellos que genuinamente creen en vos, creen en tu propuesta y demás, y te creen que hay fraude. Yo estoy seguro que si salís a la calle muchos se creyeron. No, pero además porque claro. Te digo porque los pibes, lo sé porque mis hijos che, papá, ¿qué pasa con eso de que dicen del fraude? Y es entonces un tema que evidentemente está dando vuelta. Yo creo que ahí hay un punto concreto del que no hemos hablado, pero que no tiene que ver con la campaña sucia, sino con la materialidad de la campaña. Y es que lo que primero le prometió Barrio Nuevo y ahora le prometió Macri, que iba a desembarcar con Guillermo Dietrich, con Paula Bertoli, no sé qué, no lo tienen. No tienen un esquema de fiscalización. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no tienen territorio. Ahora, el sistema electoral argentino es tan confiable que ni siquiera hace falta que haya fiscales. Pero la verdad es que el problema y la vulnerabilidad que sienten es esta. Y después está la campaña sucia. Las dos cosas marchan en paralelo, ¿eh? No digo que lo otro no existe. Lo que digo es que tampoco tiene una estructura. Claro. Ahora, sí hay algo que es seguro y es que están allanando el terreno para desconocer el resultado, jugar, insisto, es muy irresponsable jugar con las personas que te siguen genuinamente, con algo que no tiene repuesto. ¿Y si ganan? Pero es lógico que lo haga porque a Milei le cuesta mucho hablar de la democracia. Claro. Y cuando lo hace en desmedro dice la debacle argentina que viene arrastrando hace 40 años y demás, algo muy similar a Bolsonaro y Trump. Sí, y en Estados Unidos y en Brasil, al día de hoy, quienes siguen a Trump y a Bolsonaro creen que no perdieron las elecciones y creen que hubo fraude. Es decir, no es que después rectifican.
Recordemos en Brasil el año pasado, cuando Bolsonaro no reconoce su derrota, eso fue lo primero que hizo. Empezaron los cortes de carretera, los camioneros, los golpes a los cuarteles, va creando un clima y ya ha pasado más de un año, con el intento de golpe que hubo realmente el 8 de enero, hay sectores que creen que Lula no ganó las elecciones. Entonces se daña la democracia. Y construir democracia es un ejercicio cotidiano, cuesta trabajo, hay que cuidarla, aún con todas las dificultades que tiene para dar respuesta. Y creo que acá hay un ejercicio... ¿Cuánto fue la diferencia, perdón, entre Lula y Bolsonaro? Debería revisar los datos, pero no era ningún tipo de diferencia como para cuestionar el resultado. Es un dispositivo, es un método. Me parece que eso es lo que está claro y que tiene que ver con poner en crisis. Ahora, Bolsonaro hoy en Brasil está inhabilitado hasta el 2030. Porque jugó con fuego. Incluso hubo investigaciones que mostraron que contrató a hackers para intentar generar un fraude y luego poder montarse sobre eso. Autodenunciarse de alguna manera. Exacto. Y que el principal aliado de Javier Milei sea Jair Bolsonaro, perdón el que salió solo, es bastante elocuente, digamos. Y ahí hay articulaciones, digo, subterráneas, hay metodologías compartidas y hay objetivos comunes. Me parece que es romper, es poner en crisis, es aprovechar una situación de frustración para llevarla al límite y ver qué pasa. O sea, vos como analista internacional, cuando lo ves a Milei a nivel local, decís, che, esta película ya la vi. Es que están las mismas estrategias sobre la mesa. Me parece después... que por eso no es original. El tema es cómo la democracia logra resistir a eso. Y ahí me atrevo a decir que la democracia argentina tiene anticuerpos mayores a la que tiene Brasil o la que tiene Estados Unidos. Incluso en Brasil antes hubo un golpe de Estado contra Dilma, quiero decir, ya venía el país en una crisis. Y después, Marco, hay consecuencias similares, ¿no? Digo, porque el ataque a la Casa Blanca, al Capitolio, perdón, y el ataque al Planalto, digo, son marchan en paralelo, marchan en espejo, quiero decir, ¿no? Increíblemente. Se parece mucho. Creo que incluso en el caso de Brasil se subestimó la posibilidad de que eso pudiera pasar. Finalmente hubo un intento, no se logró concretar el golpe, pero evidentemente se llevó la situación hasta el límite, ¿no? Y me parece que se pone a la democracia en crisis y se daña un ejercicio como es la votación. Y pasar que una elección sea un momento democrático a un momento de posible crisis, me parece que es una estrategia de la derecha a nivel regional. Por eso hay que cuidar los discursos, hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar lo que se ha construido y me parece que estas corrientes no improvisan. Es un plan que están poniendo sobre la mesa. ¿Cómo va a responder la gente si llegara a decir que hay fraude? Está por verse. Esperemos que sea una minoría, que esté realmente muy ensimismada y crea la no prueba que presente Javier Milei. Claro. Marco, como siempre, muchísimas gracias. Por favor. Seguimos en Conflicto de Intereses, momento